En un ratito volvemos entonces con el tema de los jejenes. Vamos a retomar el tema de la causa de vuelos de la muerte, porque hemos logrado poder comunicarnos con el periodista Fabián Maniota, que está en Villa Paranacito. De hecho, ayer nuestra compañera de tareas, Sabina Melchiori, concretamente nos decía que era parte, en todo caso, de la comitiva que estaba recorriendo la zona de la parte insular y que concretamente estaba allí donde se estaban haciendo la observación en el inicio de estas tareas de exhumación. Fabián, gracias por atendernos. Buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buen día, un gusto saludarte desde Villa Paranacito, en este caso. Sí, Villa Paranacito, exactamente. Bueno, Fabián, recién escuchábamos a la fiscal Josefina Minata, que recordaba cómo se inició esta causa por allá por el 2004 y cómo tomó relevancia y significación cuando pudiste hacer toda la investigación que hiciste en tu libro Un lugar perfecto. Y contanos en principio por qué ese nombre del lugar perfecto. Bueno, llevó años de investigación y juntar los reunidos testimonios de los pobladores. Yo ya concluí que fue el pueblo que habló al final. Lo del lugar perfecto porque quedaba muy cerca de los grandes centros de clandestinos de detención que disponían de aviones o helicópteros, porque como dijo una pobladora, nosotros no hablábamos con nadie en referencia a los vecinos de Villa Paranacito, y además por las características, y esto es fundamental, las características geográficas o topográficas de la zona, donde Paranacito tiene una zona urbanizada y después una zona amplia donde se juntan los ríos Paraná y Uruguay y vive escasa gente y hay ríos muy correntosos como el Paraná Bravo, y eso desemboca en el río de la Plata, bueno, más humedales, zona de montes espesos, vegetación muy cerrada, que permite pensar que eligieron el lugar también por esas características, ¿no? Para que no aparecieran la gran mayoría de los cuerpos lanzados. Fabián, de toda la investigación de los testimonios que pudiste recoger en su momento, ¿qué fue lo que más te impactó o alguno de los testimonios que más te haya impactado? Digo para aquellas personas que tal vez aún no han podido leer tu libro, y sí es importante, digamos, porque son hechos muy fuertes, muy terribles, y que es bueno recordarlo y que salgan a la luz finalmente. Bueno, el caso de una lancha escolar, acá los chicos no van en colectivo, sino en lancha a la escuela, y cada lancha tiene el número de la escuela arriba, y el lanchero, que murió hace poco, nos contaba que un día un avión grande tiraba frente a la lancha de los chicos y él decía que se agacharan para que no vieran eso, a media tarde, eso a la vuelta de la escuela. Y otro testimonio, por ejemplo, fuerte también, el caso de una señora que un día encontró dos cuerpos arriba del techo de su casa y fue a denunciar el hecho a la prefectura y le dijeron, agarra un palo, señora, y los voltea y lo va corriendo hasta que se caigan al río, y el agua se lo lleve. Estas son algunas de las cosas. Después atemorizaban a los testigos. El caso de un lanchero que la primera vez que encontró dos cuerpos flotando, dijeron, vaya derechito a su casa, que le puede pasar lo mismo. O a quien denunciaba le decían, un hombre encontró 4 cuerpos frente a su casa, al lado del río. Y le dijeron, ¿es pariente suyo alguno? No, le dice él, ¿cómo va a ser pariente? Bueno, entonces no tiene nada que denunciar. Tremendo, tremendo lo que estás contando. Tremendo lo que estás contando, porque claro, de ahí en más es que uno entiende, y absolutamente entiende, cómo esto ha demorado tanto, ¿no? El temor de esa pobre gente que en su momento quiso denunciar y le contestaban de esa manera, ¿no? Y podían correr hasta el mismo destino. Totalmente. Gente que era atemorizada y por eso aún hasta hoy sigue llegando gente con testimonios que estuvo 40 años para animarse a hablar y a contar lo que había visto. Fue una pesadilla realmente para los pobladores. Fabián, ¿y cómo lograste vos que la gente se abriera, que la gente empezara, ¿no?, a salir de esa situación y te pudiera contar, por más que habían pasado ya varios años, pero digo, ¿cómo pudiste ir entrándoles a esos pobladores, a gente, me imagino, muy sencilla que finalmente se animó a hablar? Bueno, el isleño es una persona cerrada, propio de la zona. Fue fundamental el de Jorge Temporetti, que es un hombre que vive acá,
en Paranacito. Recién lo escuchábamos en un testimonio. Claro, bueno, él me ayudó mucho porque me abría la confianza de la gente para contar las historias. Fue clave, sin alguna ayuda local, digamos, de algunas otras personas que colaboraron, es muy difícil hablar más de un tema así. Además, son temas que, bueno, te podés sentar y hablar del tema. Tienes que ir, charlar, después a la gente no se hablaba y no se habla nunca. No es tema de la mesa. Claro. Son recuerdos muy, muy feos. Fabián, por último, ayer mientras escuchábamos el informe de Sabina directamente desde allí, desde Villa Paranacito, había gente que me escribía y me decía: Sonia, en ese lugar muchas veces ha habido inundaciones y tengo poca expectativa de que puedan lograr algo porque muchas veces el agua se lleva las tumbas. ¿Qué expectativas tenés vos? Digo, con esto de la exhumación de restos. Bueno, la verdad que un gran paso ha dado la justicia y el Estado, se puede decir, con la decisión que tomó el doctor Ceró de habilitarla o de solicitarla, o disponer, mejor dicho, la exhumación. Yo tengo buenas expectativas, están apareciendo restos. Él ordenó la exhumación de 9 tumbas, creo que ya están llegando al final de la tarea, la piensan terminar hoy. Y en las 4 primeras que ayer estuve, aparecieron restos, algún cráneo, hasta con aparentes huellas de 2 disparos, uno, o un fémur, unas zapatillas, bueno, distintos aspectos. Todo esto va a ser analizado por el equipo de antropología forense, comparado los ADN de los exhumados con el banco de datos genéticos que ellos tienen de personas que tienen familiares desaparecidos y se han presentado. Así funcionan. Bueno, y ahí en unos meses, antes de un año, en unos meses, pero no sabemos cuánto, el equipo de antropología va a decir si hay personas identificadas o no, o restos identificados. Perfecto. Fabián, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Telediario. Estás allí en Villa Paranacito, sos parte activa de alguna manera en ir recorriendo con las propias autoridades todo lo que está pasando allí en ese lugar. Y de nuestra parte también felicitarte por este gran trabajo que hiciste realizando ese libro, con esos testimonios, haciendo que la gente pueda empezar a contar esos terribles hechos. Y la verdad que cuando pasa esto uno tiene orgullo de la profesión periodística, ¿no? Cuando logra estos resultados tan importantes y sobre todo, bueno, ahora que la causa encima está avanzando. Así que muchísimas gracias por este diálogo. Bueno, gracias Sonia y saludos a la gente. Gracias por llamar. Hasta luego. Muchas gracias.